el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El título de la meditación es La bondad y la severidad de Dios, basado en Romanos capítulo 11, versos 17 al 24. En esta porción, Pablo expone una alegoría, es decir, una historia ficticia que habla de la condición de los israelitas del primer siglo y los cristianos también del primer siglo, y también puede ser aplicado a nuestros días. Entonces vayamos, Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24. Leo la palabra del Señor. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Las palabras que podemos destacar de esta porción son incredulidad y fe. Por la incredulidad, los israelitas son desgajados del buen olivo. Por la fe, los gentiles son injertados en el buen olivo. Por eso, podemos decir que la fe es el requisito para ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué necesitamos fe? El primer punto, porque por la fe entramos al pueblo de Dios. En la primera parte, entre los versículos 19 al 21, nos muestra al árbol del olivo, un verdadero tesoro en el mundo mediterráneo del primer siglo. Hay 4 tipos de olivo. 2 de ellos son los más extendidos en el mundo mediterráneo: el Olea europea, que alcanza unos 10 metros de altura. El haz de sus hojas son verdes y el envés de color gris plateado. Sus ramas no tienen espinos. La segunda especie difundida allí es el acebuche u olivo silvestre. Pueden tener espinos sus ramas y es de una altura mucho menor que el Olea europea. El árbol de olivo crece lentamente,
pero puede llegar a dar frutos durante varios siglos. Tanto es así que muchos estudiosos dicen que los árboles que hoy están en el Monte de los Olivos son de tiempos del Nuevo Testamento. En aquel tiempo, el aceite de oliva tenía muchos usos. Era comestible, era medicinal, se usaba para limpiar las heridas. Con este aceite se ungía a los sacerdotes y a los profetas. Con él también se iluminaba la menorá, es decir, la lámpara de 6 brazos del templo, y otras utilidades más. Esos beneficios del olivo le dieron un valor simbólico. En algunas parábolas, en algunos salmos también, el olivo es el rey de los árboles. Y el profeta Jeremías lo muestra como un símbolo de Israel. Ahora, en este olivo, dice Pablo, fueron arrancadas las ramas. Estas ramas significaban los israelitas que no creyeron en el Mesías. Fueron desgajados. Ello implica que fueron quitados con violencia. ¿Se imaginan? Ellos con orgullo y desdén desecharon al Mesías, como diciendo: a este no sirve. Y en realidad ellos fueron violentamente arrancados del olivo. Y tiene el sentido además de que luego de ser arrancados fueron cortados en pedacitos, desechados de esa manera. Ahora, algunos de los gentiles, al oír del Mesías, creyeron en que estaban muertos y que necesitaban vida, y creyeron en el Salvador. Por eso Dios los toma del acebuche y los injerta en el olivo divino. Entran al pueblo de Dios por la fe, no porque fueran mejores. Lo único que hace la diferencia entre unos y otros es la fe. Entonces Pablo dice: no te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, no seas orgulloso, sino ten reverencia. Aquellos no habían sido arrancados para que los gentiles sean injertados en su lugar, sino que por su orgullo se hicieron vanos para con Dios. Y si tú cedes ante el orgullo, podrás sufrir el mismo fin. Dice Pablo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si te haces insípido, también serás quitado. Dicen que el cerebro no distingue la realidad y la fantasía, y quizá esto podemos verlo de forma más evidente en los sueños. Por ejemplo, si te despiertas producto de una pesadilla, durante varios segundos vas a estar todavía sentado creyendo cierto lo que acabas de soñar. Nos creemos profundamente las fantasías. Ahora, ¿qué produce en ti el saber acerca de Dios? ¿Orgullo? ¿Desprecio hacia los no creyentes? ¿Produce sentirnos superior a ellos? No debiera ser, porque intrínsecamente nada mejor hay en nosotros. Si estamos en el pueblo de Dios y gozamos los beneficios de ser hijos de Dios, es solo por la gracia divina. Esta gracia debe producir en nosotros una gratitud humilde delante de Dios y el anhelo de llamar a que otros más se beneficien de esta grande bendición. Hermanos, la fe es el requisito para ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué necesitamos fe? Dijimos, por la fe entramos al pueblo de Dios, y también porque por la fe permanecemos en el pueblo de Dios. Dice el verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo presenta 2 ejemplos que deben quedar claros. El primero, Dios no es como un padre malcriador, es decir, que permite cualquier rebeldía en los suyos.
Por eso les habla de la severidad de Dios para con los judíos que no creyeron en el Mesías. Fueron cortados con rigor. Ellos, en cambio, los creyentes deben meditar en esto, en la severidad de Dios. Y el segundo ejemplo es la gracia y la bondad de Dios, para quienes, no siendo parte del pueblo, fueron atraídos por Él mediante la fe. Ambos ejemplos, tanto la severidad como la gracia y la bondad, deben llevarles a una gratitud humilde delante de Dios, y con ello deben llevarles a exaltar a Dios. El pasaje no nos está hablando de pérdida de salvación, sino aquello que está presente en el corazón de todos los descendientes de Adán: la rebeldía, la oposición a la voluntad de Dios. Que a lo que Pablo nos llama es a domar, a dominar el orgullo de la carne, que se rebela contra Dios y está presente en todos nosotros. ¿Por qué? Porque es contraria a la voluntad de Dios. Las palabras de Pablo: pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, son precisamente para frenar esa rebelión y que ponga en nosotros más bien gratitud y humildad, y más, porque de otra manera tú también serás cortado, dice Pablo. Los israelitas rechazaron al Mesías. Esa es su transgresión. Esto, hermanos, no es algo liviano, porque Dios es perfecto. No hay nada malo en Él. Todo en Él es buenísimo. Y dentro de ello, lo mejor, lo más destacable, si podemos decir de algo, es su Hijo, al cual rechazaron los judíos, lo rechazaron los israelitas. Esa es su transgresión, esa es la violación contra el precepto de Dios. Ahora, si los gentiles que oyen el mensaje de salvación y por algún tiempo participan en esa bondad de Dios y luego de un tiempo desprecian la gracia y la bondad de Dios e incurren en una transgresión similar a la de los judíos, sin más vueltas, también merecen ser arrancados. Hermanos, el llamarse cristiano no es una carta blanca para hacer cualquier cosa, sino más bien es entender la bondad de Dios. Imagínate, Dios el Hijo fue capaz de venir a vivir con los hombres, sufrir nuestros sufrimientos, caminar con hambre y sed, sin tener dónde descansar, y luego junto a ello, además, soportar a una humanidad que está atrapada por el pecado. Y en las horas finales de estar entre nosotros, soportó además los golpes de su creación. Un teólogo dice: la criatura osó poner la mano en el rostro del Creador. Lo golpeó, le arrancó la barba, escupió en su rostro y luego lo clavó en la cruz. El rechazo en el cual incurrieron los israelitas es el rechazo a Dios mismo y el rechazo a su gracia y a su bondad. ¿Recuerdan un juego de billar? ¿Lo han jugado alguna vez? En el billar, todas las billas son puestas sobre la mesa y permanecen quietas, no se mueven. Pero cuando se imprime una fuerza en la bola blanca y va con fuerza hacia las otras, modifica las circunstancias de esas otras billas y de la misma blanca que es modificada las circunstancias. Tras chocar, todos modifican la circunstancia inicial y entran en movimiento. De alguna manera esto puede ser comparado con el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio produce algo en quienes lo escuchan. El Evangelio siempre produce una respuesta. Lo más deseable es que provoque fe en quienes lo escuchan. Ello debería suceder, pero las más de las veces encuentra oposición en los oyentes. El que participemos del pueblo de Dios, el que seamos hijos de Dios, debe poner reverencia a Dios en nosotros y vivir en esa fe.
la fe que Dios espera en nosotros. Porque la fe es el requisito para ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué necesitamos fe? Por la fe entramos al pueblo de Dios. Por la fe permanecemos en el pueblo de Dios. Y el tercer punto, por la fe podemos retornar al pueblo de Dios. Los versos 23 y 24 dicen, y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Si Israel desecha su incredulidad y cree en el Señor Jesucristo, será injertado por Dios en el olivo. ¿Recuerdan cuál es la imagen de la manera en que Dios desechó a los israelitas incrédulos? Los quitó con violencia, y no solo eso, sino que los cortó, los picó como en pedacitos. A primera vista parece ser terminante y sin posibilidad de retorno, pero aquí el texto dice que si dejan su incredulidad, serán injertados, porque Dios tiene el poder para realizar el injerto. Entonces no es por falta de poder de Dios, sino es por falta de fe en los que no creen. Podemos ver que aún en la severidad, Dios nos muestra su gracia y bondad. Dios deja como una puerta siempre abierta para que los rebeldes reconozcan su error y busquen la maravillosa bondad divina. El verso 24 habla de nosotros, los no judíos, el olivo silvestre, el acebuche, cuyo fruto insignificante e inútil, el fruto que producen, las ramas más bien son injertadas en el pacto abrámico e injertados contra naturaleza. Nadie pone una mala rama para arruinar un árbol que da buenos frutos. Aquí están entonces las ramas del acebuche. Nada bueno tienen nosotros, pero adquieren valor, adquieren sentido, adquieren razón de ser cuando se acercan a Dios y son injertados por Él en su pueblo. Y el valor del olivo no decrece, su utilidad no menoscaba y el fruto no se daña ni se hace insípido, sino que todos ellos mejoran en valor y utilidad. Y lo que Dios hace más bien es ampliar su olivo. Sucede ello que naturalmente no sucedería jamás. El olivo continúa siendo el buen olivo. El texto nos dice que las ramas naturales serán injertadas tan pronto como pongan su fe en el Mesías. No es que el lugar que ocupan los gentiles fuera el lugar que tenían los judíos y que estos gentiles reemplazaron a los otros, sino que Dios es capaz de volver a las ramas naturales tan pronto como renuncien a su incredulidad y acepten el regalo de la gracia de Dios. Porque los judíos no dejaron de ser las ramas naturales, aunque fueron desgajados. La bondad de Dios para con la humanidad es tal que aún sufriendo por nuestros pecados y recibiendo el rechazo de nuestra parte, no termina con nosotros. Espera nuestro arrepentimiento y nuestra fe, y en el transcurso de la vida continúa su bondad reflejada en el mensaje de salvación, permanentemente disponible para los pecadores. Y Pablo parece decirnos, no abuses de esa bondad, no juegues con la misericordia de Dios, porque como dicen las Escrituras, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y luego también en Hebreos 3:15 nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Hoy meditamos en la importancia de la fe para ser parte del pueblo de Dios. Eso nos muestra Pablo con la alegoría del buen olivo. Dios no fue condescendiente con los israelitas que rehusaron creer en el Mesías. Lejos de eso, los descajó de su pueblo, los quebró por su incredulidad. Esa severidad de Dios debe servir para que nosotros tengamos un temor reverente a Dios y agradecimiento, porque bien nosotros somos merecedores de ser rechazados igualmente, pero en lugar de eso, Dios nos da de su gracia y de su bondad. Y estas, la gracia y la bondad, deben llevarnos a un temor reverente, nunca a enorgullecernos. Pero Dios no cierra toda esperanza para con Israel. Al contrario, pueden ser injertados en el pueblo nuevamente y ser ingresados inmediatamente. Pongan su fe en el Señor Jesucristo, pongan su fe en el Mesías. Dios es capaz de restaurar a Israel a su condición natural, porque son parte de su pueblo. Pero quisiera ir más allá de la puerta abierta para Israel. Quisiera hablar de la misma puerta abierta para quienes se alejaron de la fe. Quizá tú algún día consideraste la gracia y la bondad de Dios para ti y luego la desechaste, por la razón que fuera. Por propia experiencia puedo decirte, si eso hiciste, si diste la espalda al Salvador, todavía hay esperanza para ti. Vuelve tu mirada a Dios. Vuelve tu mirada a su amor manifiesto por ti en la cruz y desecha tu incredulidad. Dios es poderoso para injertar al acebuche en el buen olivo. Dios es poderoso para traerte a su pueblo, a pesar de tu rebeldía, traerte a su mesa, traerte a su salvación, a su gracia, a su amor. Vuélvete de tu lejanía, de tu cansancio, de estar subsistiendo alejado de la vida. Vuelve a Dios. Cree en el Señor Jesucristo, en el Salvador, quien dio su vida por ti. Vuélvete de tu orgullo. Vuelve al Señor y encontrarás la vida que dejaste. Vuelve, la puerta está abierta para ti. Oremos. Padre bendito, queremos agradecerte por tu grande bondad para con nosotros y también por tu severidad, porque tú eres un Dios santo. Señor, queremos pedirte que limpies nuestras faltas, que nos guíes a reconocer nuestras faltas, que nos acerquemos a ti siempre, cada día, que anhelemos estar cada vez más cerca de ti y crecer en el sentido de dar fruto y de que la sangre del Señor Jesús ancle fruto en nosotros, produzca fruto en nosotros. Gracias te damos por tu bondad, Señor. Haz de nosotros instrumentos tuyos para el servicio de ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.